Seguimos cantando a la gloria del Señor. Es jueves, son pasaditas de las 7 de la noche y aquí estamos, equipo completo para adorar al Señor en esto que hemos llamado sana distancia con Dios. Espero que en todo este año y medio que llevamos de sana distancia, este tiempo devocional te haya ayudado a ti o a alguna persona de tus conocidos para guardar esa sana distancia con Dios. Sabemos que la sana distancia con nuestros prójimos es por lo menos de 1.50, pero con el Señor es cada vez menos milímetros. Esa es la sana distancia con Dios. Así que espero que todo lo que hacemos aquí, todo lo que hacen mis hermanos pueda ayudarte para cada día tengas una mejor y más sana distancia con Dios. Te damos la bienvenida, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y yo sigo dando gracias a Dios por todas esas personas que a lo largo de toda esta pandemia han estado ahí al pie del cañón en todo lo que tienen que hacer, aquellos que están recogiendo basura, aquellos que están en el súper, el señor o la señora en la tiendita que tienes a la vuelta que sigue a pesar de las dificultades proveyéndote de todo lo necesario. Por supuesto a todos los motociclistas, ciclistas que llegan a tu casa llevando todo lo que pediste, ya me estoy desarmando aquí, todo lo que pediste a tu casa, damos gracias a Dios por todos ellos, por su valor. Sabemos que evidentemente son gente que necesita el recurso económico, pero eso no elimina el enorme valor que tienen al seguirse manteniendo, ayudándote, sirviéndote, y la verdad es que desde aquí les mandamos un fuerte aplauso y reconocemos su enorme labor. Seguimos todavía en un pedacito de pandemia. Ya en la Ciudad de México ya se están vacunando a los jóvenes, en otros estados todavía no, pero vamos a seguir esperando para que muy pronto podamos estar juntos aquí en este lugar. Y por lo pronto no olvides que es tiempo de compartir el evangelio, así que en la parte de abajo, ahí en la parte de tu lado izquierdo abajo dice compartir. Por favor compártelo. Si nos estás viendo a través de YouTube, copia el link y mándalo a través de todos tus canales que tienes informativos para que todo el mundo pueda tener acceso a una palabra de esperanza. Como siempre digo, y no me cansaré de decirlo, no solo compartas esto, comparte todo lo que te encuentres en las redes sociales que creas que es digno de compartir y que de alguna manera va a traer alguna esperanza o por lo menos va a sacar una sonrisa. Por ahí compartimos memes, compartimos un montón de cosas y creo que es tiempo para que también sonriamos, para que también nos alegremos, para que también disfrutemos de la vida y también, por supuesto, usemos estas redes sociales para glorificar al Señor. Equipo completo, como ustedes ven, aquí estamos todos nuestros hermanos que son una bendición para nosotros. Casi tendríamos que decirles nuestras bendiciones. Aquí están todos listos para poder glorificar al Señor y poder estar con ustedes compartiendo de su talento y también del enorme esfuerzo que hacen. Como dije el otro jueves, ya de repente yo creo que los conocen, como que ya ni siquiera debiera de presentarlos, pero yo creo que es digno presentarlos porque son muchachos y son hermanos nuestros que ponen un montón de esfuerzo para poder estar aquí con nosotros. Tenemos en el cello, como siempre, y en el bajo a nuestro hermano Shalom, que hoy está con nosotros en esta sana distancia. Bienvenido, Shalom, qué bueno que estás con nosotros. En la guitarra, como ven, hoy está el maestro Nahum con nosotros, está ahí participando. Miren lo que me hacen. Empieza el maestro Nahum ahí y me lo cambian mientras estoy de espaldas y hacen que yo desatine. Pero véanlos, chéquenlos. Está el maestro José Manuel, como ya vieron, también toca el piano, también toca la guitarra. Ahí está con nosotros el maestro José Manuel, que ya está. ¿Ya entraste a la escuela, José Manuel? ¿Sí? ¿A cuál entraste? Fíjense. Hizo examen, estas cosas sí son dignas de que ustedes las sepan. Hizo examen a la Nacional de Música e hizo examen al Conservatorio. ¿Y qué creen? Pasó los dos y en las dos fue aceptado. Y entonces estaba en la disyuntiva de a dónde se iba y ¿qué creen? Se fue a las dos. Felicidades, maestro. Qué bueno que estás con nosotros. Y oren por él para que le dé tiempo de hacer todo lo que tiene que hacer y muy pronto seguramente seguirá capacitándose en otras áreas. Está atrás mi hermano Mike. Qué bueno que estás con nosotros, Mike. No nos han traído tamales, pero yo, por favor, hermanas, les suplico, si es tan amable, envíenos tamales de los que venden jueves y viernes, dijiste, ¿verdad?
Jueves y viernes, mándenos tamales también, también aceptamos y recibimos tamales aquí en este grupo. Está Airi con nosotros en la voz, ya ustedes la conocen por supuesto. Miguelito también en la voz, que Miguelito nos ayuda en un montón de cosas, ya lo he platicado, pero hoy está en la voz con nosotros. Y el maestro Nahum ahora sí ahí en el piano, sin hacerme ya bromas, aquí está el maestro como siempre apoyándonos y ayudándonos. Como ustedes saben, detrás de nosotros hay un montón de gente trabajando y el día de hoy está como siempre Jaciel y Beto en las cámaras, está también la doctora Nira que siempre está al cuidado de nosotros, Dani en el audio y el día de hoy quiero presentarles a mi hermano Héctor, quiero pedirle a mi hermano Héctor que pase para acá, ustedes lo conocen, lo han visto en la mañana, yo te buscaré, lo han visto en un montón de devocionales, en cultos, pero quiero presentárselos en este momento. Acá está el micrófono que le van a dar a mi hermano Héctor. Y es parte del equipo pastoral y adelante, pastor, tienes un minuto para saludar a nuestros hermanos. Queridos hermanos, es un gusto esta noche presentarme delante de ustedes. Para mí es un privilegio sincero estar con todo este equipo que cada semana los puedo ver, sus esfuerzos, sus luchas, dones y talentos que el Señor les ha dado para servirle. Y bueno, ellos los ponen aquí y dedican mucho tiempo y parte de mi labor es tratar de estar cerca, apoyar en todo lo que pueda ser necesario para resolver, atender y presentar de la mejor forma, porque es para nuestro Señor. Sana Distancia ha sido para mí un privilegio estar cerquita, disfrutar lo que ustedes no han podido disfrutar. Yo aquí siento la vibración de la música, el gozo y poder cantar allá atrás. Espero que muy pronto podamos hacerlo juntos. Un privilegio servir a nuestro Señor, aquí a la iglesia y estar a la orden, pastor. Hermanos. Muy bien. Gracias a Dios por mi hermano Héctor. Muchas gracias a Dios por su vida. Él siempre está aquí ayudándonos, colaborando y la verdad es que el seminario tiene un lema que dice no para ser servido sino para servir y de verdad puedo afirmarlo y dar testimonio. Mi hermano Héctor encarna perfectamente ese lema y él está aquí siempre dispuesto a servir. No lo hacemos, pero yo sé que si le pedimos agua, él trae agua y él siempre está atento a todas las necesidades. Así que gracias, pastor, por todo lo que haces, por todo lo que nos cuidas y ustedes lo han visto, ustedes lo ven y ya vieron que le quitan el púlpito y ya no sabe dónde ponerse. No es lo mismo estar allá que estar acá, no es lo mismo el púlpito que acá, ¿no es cierto, pastor? Son cosas completamente diferentes, pero ahí está mi hermano Héctor, siempre colaborando, siempre apoyando y ustedes lo conocen. Prácticamente creo que ya todos se los hemos presentado, ¿verdad? Creo que ya todos se han presentado, por ahí va a faltar alguien de los que está colaborando con nosotros seguramente en la voz, pero cuando estén se los iré presentando, pero ahí están, por favor oren por ellos, oren por sus vidas personales, oren por todo lo que ellos hacen y porque el Señor nos siga cuidando en este tiempo para poder estar ahí el día de hoy en sus casas. Vamos a continuar con nuestro devocional, vamos a orar y vamos a leer la Biblia, nos va a dirigir en oración Miguelito y después Airi nos va a dirigir en la lectura de la Escritura. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta este punto de esta semana. Te agradecemos porque también nos has guardado durante toda esta pandemia. Te agradecemos por la vida de los que estamos aquí presentes, Señor, y en esta ocasión te damos gracias especialmente por la vida de José Manuel. En tus manos ponemos su vida, Señor, para que él siga aprovechando y explotando todos los dones que tú le has dado. Te pedimos que este tiempo, Señor, sea usado para tu gloria, que los que estamos aquí, Señor, seamos un instrumento para que tu palabra se siga dispersando por medio de las redes, Señor, y que las personas que necesitan el día de hoy escuchar acerca de una palabra de esperanza y de amor puedan tenerla. En tus manos oramos y ponemos este culto, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer la Escritura, hermanos, y vamos a leer en esta ocasión el libro de Números en el capítulo 21, versículo 10 al 20. ¿En qué versión lo vamos a hacer, Airi? Dios habla hoy. Ok, escuchemos la lectura, hermanos. La palabra de Dios dice: los israelitas siguieron su camino y acamparon en Obot. De Obot siguieron adelante y acamparon en Lie Abarim, en el desierto, al oriente del territorio de Moab. De allí siguieron y acamparon en el arroyo Sered. Luego siguieron adelante y acamparon al otro lado del río Arnón. Este río se encuentra en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos y sirve de frontera entre el territorio de Moab y el de los amorreos. A eso se refiere lo que dice el libro de las guerras del Señor.
Pasamos por Baeb, en la región de Sufá, por los arroyos y por el Arnón, y por la orilla de los arroyos que se extienden hasta la región de Ar y llegan hasta la frontera de Moab. Del río Arnón siguieron hasta Beer. Allí está el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Fue en esta ocasión cuando los israelitas cantaron: brota agua del pozo, cántenle al pozo. Los jefes lo cavaron con sus varas de mando, los nobles del pueblo lo abrieron con sus bastones. Del desierto continuaron los israelitas hasta Mataná, de Mataná a Naaliel, y de Naaliel a Bamón, y de Bamot a Valle, que está en el territorio de Moab, hacia las alturas de Pisgah, desde donde se ve el desierto. Muy bien, vamos en este momento, en un ratito, vamos a reflexionar sobre este texto que acabamos de leer en otra versión. Y mientras eso ocurre, no olviden ustedes que es un tiempo de alabar al Señor, así que si ya te la zapa, que te la pla. Toma un poco de agua, súbele al volumen, vamos a adorar juntos al Señor. Entra
por siempre reinarás en justicia. Todo hombre y cada lengua confesará que tú eres el Señor, nuestro Salvador. Exaltemos la grandeza de su amor. Aclama al Señor, levantemos nuestras voces con amor. Proclama su poder, asombrosas son tus obras, oh mi Rey, y por siempre reinarás en justicia. Todo hombre y cada lengua confesará que tú eres el Señor, nuestro Salvador. Exaltemos la grandeza de su amor. Aclama al Señor, levantemos nuestras voces con amor. Proclama su poder, asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá,
Qué maravilloso pensamiento este de Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Es como una frase de poder, ¿no? De punch, de power, así como para una imagen en las redes sociales poderosa de Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Suena así poderosa, pero la verdad es que de repente es como medio complicado dar el siguiente paso ahí a donde Dios te mandó. Este canto evidentemente está inspirado en ese momento donde veían a los gigantes que se decía que había del otro lado y unos decían, mejor nos regresamos. Y entonces viene la voz de Josué diciendo, no, a ver, el Señor no nos trajo aquí para volver atrás. Y Caleb también apoyaba la idea y entonces es una frase interesante, poderosa, como digo, pero muy difícil de llevar a cabo. Estamos leyendo el libro de Éxodo y el pueblo de Israel sale de Egipto. Estamos en esa parte, capítulo 14, y el Señor dice, los voy a llevar a rodear la tierra en lugar de llevarlos por el lado más corto, porque probablemente cuando vean la guerra se quieren regresar. Y entonces los voy a llevar a un punto donde puedan cantar, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, ya no había manera de volver atrás, así que había que seguir hacia adelante y es un momento decisivo y complicado. Y eso es justo lo que hoy vamos a ver en el texto que nos ocupa el día de hoy y es un texto bien interesante que se encuentra en el capítulo 21 del libro de Números. Vamos a estar revisando a partir de hoy algunos textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con cantos. Algunos piensan que solamente el libro de los Salmos hablan de cantos. Incluso algunos piensan con Juan Calvino que habría que solamente cantar himnos del libro de los Salmos. Y en realidad hay cantos y hay himnos que no están solo en el libro de los Salmos, sino que están también fuera del libro de los Salmos. Y uno pensaría, y esa es la primera sorpresa que me llevé, maestro, uno pensaría que el Éxodo es como el caldo de cultivo perfecto para el canto. Pero no hay tantos cantos de esa época. Los que más conocemos evidentemente es el de Moisés y el de María, es los que más conocemos. Pero después de eso nos encontramos el siguiente canto hasta el capítulo 21 de Números. O sea, hojeando la Biblia, hasta el capítulo 21 de Números encontramos el siguiente canto. Hay que ir distinguiendo entre cantos y proverbios y dichos, porque no siempre cuando están en la Biblia esta composición como de verso significa que es un canto, no siempre. En este caso, lo que hoy vamos a ver sí habla específicamente y el texto habla de un canto. Vamos a ver lo que dice el canto. El canto está en el capítulo 21, versículo 16 en adelante. Dice, de ahí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y los legisladores con su báculo. Este es el canto y literalmente dice ahí que es un canto. Los anteriores, si ustedes ven de los versículos 24 al 26, también está en forma de verso, pero no es un canto, es más bien un proverbio lo que está ahí. Y lo que acabamos de leer es específicamente un canto. Yo creo, y creo junto con el hermano Nahum, y corrígeme si estoy en un error, que la iglesia tiene que seguir cantando en esta época y tiene que seguir creando himnos y cantos espirituales. Algunos, como les decía, creen que solamente el libro de los Salmos es lo que tenemos que cantar, solo que hay un detalle que es muy importante cuando hablamos del canto. Cuando hablamos del canto y cuando hablamos del canto del pueblo de Dios, estamos hablando de una manifestación artística que tiene que ver fundamentalmente con la experiencia del pueblo. Es decir, una experiencia específica de una persona que tiene el talento y el don para componer, lo lleva a componer algo. Vamos a referirnos a asuntos estrictamente fuera de la iglesia. Hay un autor que experimenta el desamor y de lo que escribe es el del desamor. Hay otros cantantes y específicamente, por ejemplo, la música de trova, la música antigua de trova. Digo antigua, estamos hablando de hace algunos lustros ya, o sea, ya es antigua. Es música que habla acerca de la patria, de la libertad, de causas sociales, porque es lo que se experimenta. Entonces, la experiencia es lo que alimenta la composición.
Cuando nosotros vamos al texto de la Biblia y cuando vamos al libro de los Salmos, por ejemplo, muchas de las experiencias de los salmistas son las que alimentan justamente sus creaciones. Es así que David parece ser que compone el Salmo 23 cuando está siendo perseguido, ya sea por Saúl o por su hijo. Cualquiera de los dos, eso alimenta esta expresión musical y esa expresión de alabanza que David crea y genera. Entonces, si eso es así, me parece que en esta época y en cualquier época el pueblo de Dios tiene que seguir experimentando quién es Dios, tiene que seguir teniendo experiencias con Dios y esas experiencias lo deberían llevar a manifestar su gratitud a Dios a través del canto. Es así que me parece que aunque muchas de las experiencias del Antiguo Testamento y específicamente el libro de los Salmos son válidas para hoy, muchas de ellas incluso nosotros no las viviríamos. Y aunque hay salmos entrañables y aunque hay salmos que entendemos perfectamente, difícilmente esa sería nuestra experiencia. Volvemos al Salmo de David, el Salmo 23, difícilmente nosotros seríamos perseguidos por un rey y un rey mandaría gente a matarnos. Eso sería bastante complicado. Sin embargo, entendemos perfectamente lo que significa el Salmo 23, pero la experiencia difícilmente la tendríamos. Así entonces, las experiencias que hoy tenemos deberían ser experiencias que nos lleven a tener un contacto con Dios, a tener una experiencia con Dios, que nos lleven a su vez a crear, a desarrollar alguna alabanza, algún himno que manifieste esa experiencia que hoy tenemos. Me parece que hoy el COVID podría ayudar mucho a la experiencia de muchos creadores para poder decir cuál fue la experiencia en medio de esta circunstancia que hoy vivimos y manifestar cantos de alabanza delante del Señor. Es por eso que como Iglesia Puerta de Salvación, y aprovecho el tiempo para el comercial, vamos a tener un festival de música cristiana en el mes de octubre, que por un lado celebra el Día de la Reforma, que tenía como lema fundamental o que tiene como lema para las iglesias reformadas actualmente ser una iglesia que siempre esté reformándose. Y una de las cosas que estamos tratando de impulsar es el hecho de que los muchachos y los no tan muchachos puedan empezar a crear cosas, o los que ya lo han estado haciendo continúen creando cosas nuevas. Cuando digo nuevas no estoy diciendo que tengan que ser con ritmos específicos, sino estamos hablando básicamente de estas nuevas experiencias que tenemos con Dios que nos lleven a adorar al Señor de una manera específica, de una manera en la que en otro momento no se pudo haber experimentado y no se podría haber hecho de la misma manera. El ejemplo, por ejemplo, de Castillo Fuerte es otro ejemplo fundamental para todos nosotros. Para mí es entrañable el himno de Castillo Fuerte, pero difícilmente me encontraré en una mazmorra esperando que me maten para entonces entender correctamente lo que estaba viviendo Martín Lutero mientras componía ese himno maravilloso. Pero lo que hoy vivo es una cosa específica que me puede llevar a crear y adorar al Señor. De esto se trata la idea de ir creando y de ir desarrollando a través de la música, a través del verso, nuestras experiencias con Dios. No se pierdan entonces, Él vive y por favor seamos un pueblo que siga trabajando para adorar al Señor, pero no solo adoremos al Señor con todo lo que ya tenemos que es valioso y que es vasto, sino que creemos y generemos muchas otras cosas más para seguir adorando a Dios, pero en base a nuestra experiencia de este momento. Esto viene a colación porque el capítulo 21 de Números es justamente eso, es una manifestación artística a través del canto de una experiencia específica, de una experiencia que se da durante el tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel y que se da específicamente en un contexto histórico. El contexto histórico que nosotros tenemos ahí está a partir del versículo 21, del versículo 4 al 9, se habla acerca de la serpiente de bronce. Esta es una experiencia que cambió la vida del pueblo de Israel. Ellos iban en el desierto y se encontraron con un montón de serpientes y cuando eran mordidos por las serpientes, en ese momento morían.
Y el Señor le dice a Moisés, pon una vara y en la vara pon una serpiente de bronce y todo aquel que voltee a ver la serpiente de bronce será salvo, será sano. Así que en este contexto de tragedia, en este momento, en este contexto de dificultad, es que se genera este canto. Cosa no tan complicada para nosotros entender hoy. Lo que estaba pasando es que el pueblo estaba dejando a sus muertos en la tierra, en el camino. Y nosotros hoy hemos ido dejando a nuestros muertos en el camino. Es una experiencia que definitivamente ha cambiado nuestra vida. Todos sabemos que en este momento la pandemia va a ser en el futuro una vida antes y después de la pandemia. Todos sabemos que así va a ser. Y para el pueblo de Israel ese momento fue un momento verdaderamente complicado y donde de alguna manera su fe había sido probada. En este contexto están, en esta circunstancia están, y entonces ellos siguen marchando. Hay un problema en este texto que quiero abordar desde ahorita. El problema que tenemos con este texto y con un montón de textos es que la gente profesional que se dedica a leer la Biblia y a explicárnosla, se mete mucho en el tema, en este caso, en este texto, en el tema de mapas, ¿no? Y tal vez te esté pasando a ti que quieras saber exactamente cuál fue el recorrido exacto que llevó el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué ciudad pisó primero? ¿Qué ciudad pisó después? ¿Por qué dieron la vuelta? ¿Por qué regresaron a un lugar? Etcétera, etcétera. Hay un montón de dudas al respecto y evidentemente hay arqueólogos bíblicos que se dedican a buscar esas rutas y esas cosas que de alguna manera parece son sumamente importantes. Y no descarto la importancia de eso, de ninguna manera descarto la importancia de eso, pero me parece que de repente nos metemos tanto en esos detalles que se nos olvida la parte importante del texto. Este texto, como muchos otros textos, hermanos, no son textos que tengan su enseñanza fundamental en la parte geográfica, que tienen su enseñanza, sino en realidad es un texto más teológico, es un texto más de fe, es un texto más de esperanza, donde lo que tenemos que buscar no es solamente el territorio donde se desenvolvió la historia, sino fundamental y básicamente lo que tenemos que encontrar es cuál es la experiencia del pueblo de Israel y por qué cantó. ¿Por qué cantó? Este asunto de por qué cantamos es un asunto que es muy importante. Airi, ¿tú por qué cantas? ¿Por qué hay una canción que es la que más te gusta? No me digas cuál, pero por gratitud. Dice Airi que por gratitud. Tú, maestro, ¿cuál es la canción que más cantas? ¿Por qué la cantas? Porque hay una necesidad en nosotros de alabar a Dios. Ok. La podemos expresar a través de la música. Muy bien. Shalom, ¿tú por qué cantas? ¿O por qué cantas la canción que más cantas? Porque le recuerda su relación con Dios. Vean que puro cristiano aquí, todos cantan pura música cristiana, ¿no? Seguro hay una que no es cristiana que también les gusta y que también cantan por algo específico, ¿no? Seguramente. Pero la motivación para cantar es lo que en realidad es importante en este texto. Eso es lo que es muy importante. Así que iban en el desierto. Como vimos el domingo, estaban ya en el desierto, estaban saliendo, el Señor los iba a acompañar con la nube y con la columna de fuego, los iba a acompañar, su presencia iba a estar con él, pero a pesar de que sabían y veían, y esta es una historia maravillosa porque nosotros creemos y tenemos la esperanza que Dios está con nosotros, pero ellos no creían no solamente tenían la esperanza, ellos veían que la presencia de Dios iba con ellos. ¿Y cómo somos los seres humanos que a pesar de que vemos la presencia de Dios, también tenemos dudas, ¿no? Ellos veían la presencia de Dios y tenían dudas. Entonces, tenían dudas y muchas veces encontramos al pueblo de Israel recordando lo que vivían en Egipto y diciendo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿no? Allá nos iba mejor. Y entonces, lo que sucede en el capítulo 20, versículo 2 y 5, es lo que a continuación les voy a leer. Fíjense lo que dice. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Les suena la idea? ¿Les suena? Porque no había agua, se juntaron contra Moisés y contra Aarón.
De repente los líderes de la iglesia nos encontramos en un momento donde la gente de inmediato va en contra de nosotros porque no hay tal o cual cosa. Aquí no había agua. Y yo no sé a ustedes qué les parezca, pero si existe algo vital en la vida es el agua. Ponte a pensar, no sé dónde vivas, pero ponte a pensar de todo lo que tienes, ¿qué es lo que más te faltaría? ¿Con qué no podrías realmente vivir? No sé si tú vivas en un edificio de esos que te venden los departamentos porque tienen un montón de amenidades y dentro de una de ellas es un salón de fiestas que puedes usar el día que tú quieras. ¿Cuántas veces lo has usado en el año? No sé si tengas alberca, no sé si, o simplemente no sé si donde estés viviendo sea una alcaldía fifí o no sea una alcaldía fifí, pero lo cierto es que todos podemos vivir sin un montón de cosas, pero ¿qué es lo único con lo cual no se puede vivir? Lo único con lo que no se puede vivir, hermanos, es agua. Ya escuché a Sara Osuel porque ya me lo dijo el otro día. También electricidad, porque cómo subimos el agua de la cisterna al tinaco, ¿no? Tampoco se puede vivir sin electricidad. Obviamente en su pensamiento ella está pensando que solamente el agua arriba en el tinaco puede llegar a donde la necesitamos, pero todos sabemos que si hay agua en una cisterna, en un tinaco, en la parte de abajo, en unas bandejas, el agua es vital. Podemos vivir sin electricidad, podemos vivir sin gas, podemos vivir varios días sin internet, pero no podemos vivir sin agua. Piénsenlo y van a ver cómo eso es verdad. Todo puede faltar en una casa menos agua. Es lo que no puede faltar. Y entonces, lo que sucede en el desierto, justo lo que no hay es agua, justo. Y decía el domingo, maestro, sobre la radionovela de Calimán. ¿Tú oíste alguna vez algo sobre Calimán? ¿Sí? Ok. Bueno, para los jóvenes que no tienen idea, Calimán es el precursor del podcast. O sea, ¿ustedes creen que el podcast es maravilloso y es una cosa moderna? No, no, no. Antes de podcast existió Calimán y existieron muchos otros. Era una radionovela donde recordaba el domingo pasado que Solín le dice a Calimán: ¿y ahora qué vamos a hacer sin agua en el desierto? No se puede vivir sin agua en el desierto. Todo el mundo sabe que eso no puede suceder. ¿Cómo se vive en el desierto sin agua? Y entonces el pueblo de Israel, según el capítulo 20, versículo 2 y también el versículo 5 que dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber, dice el texto. O sea, parte del problema que tenía el pueblo de Israel es que no había agua para beber en el desierto. ¿Cómo se subsiste sin agua en esta ciudad o en cualquier ciudad o en el desierto? Es prácticamente imposible. Acoto, muchachos, sí se puede vivir sin internet, sí se puede. Sí se puede vivir sin wifi, sí es posible. Pero sin agua no es posible. Nos puede faltar todo menos el agua. Y el pueblo estaba teniendo una crítica hacia Moisés muy severa porque lo que no había era agua. Por supuesto, ¿no? Dicen no hay para sembrar, no hay donde recoger frutas, no hay muchas cosas, pero fundamentalmente lo que no hay es agua. Y fíjense cómo dice este mal lugar donde no hay ni siquiera agua para beber. Y lo que nosotros vemos en el libro de Éxodo desde el principio es que el Señor empieza a dirigir a su pueblo por el camino que Él quiere. Así que en este camino, en este camino, dice el versículo 16 del capítulo 21, vinieron hasta Ber. Este es el pozo el cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Es muy interesante que el Señor los guía hasta ese lugar, pero hasta ese momento, hasta antes de lo que nosotros leímos, lo que sucedió es que Dios los dirige hacia ese lugar donde no hay nada, donde no hay agua, pero los dirige estratégicamente a un lugar, y esa es la parte geográfica que para nosotros es importante. No los dirigió a donde ellos pensaban que iban, sino que los dirigió a donde Él sabía que los debía dirigir. Hay por ahí una película, no sé si sea libro, no desconozco, si alguien sabe si es libro, lo puede poner por ahí. Yo desconozco si es libro, pero hay por ahí una película que vi hace algún tiempo que se llama Fe como para patatas. Creo que la traducción del inglés es malita, creo que no es la mejor traducción,
Pero esta película, Fe para Patatas, es una película que narra la historia de un hombre que tiene un encuentro con el Señor y siembra papas. No sé si tú sabes, pero las papas se dan debajo de la tierra. Y cuando siembras papas, lo que más tienes que ejercitar es la fe, porque las papas crecen en la tierra sin que tú te des cuenta. No sabes lo que está creciendo. Cualquier otro cultivo, lo que sucede es que alguna cosa sale de la tierra y te percatas que está creciendo abajo. Por ejemplo, si tú siembras zanahorias, que las zanahorias, la parte anaranjada está en la tierra, siempre sale una parte verde, unas hojitas muy delgaditas, muy verdes, que te dan cuenta de que algo está sucediendo debajo de la tierra. Entonces, cuando tú siembras zanahorias, tú te percatas que está creciendo zanahorias y exactamente dónde están creciendo. Cuando tú siembras papas, las papas no se ven nada. Es decir, se ve la tierra árida y algo está pasando abajo, pero tú no sabes qué es. Así que no sabes si son papas chiquitas o si son papas grandes o si está viendo muchas papas o no. Y entonces esta película que se llama Fe como para Patatas da cuenta de esta idea de saber que algo está pasando debajo de la tierra. Y que tienes que creer, que si sembraste tienes que creer que algo está pasando ahí, que va a suceder algo bueno. Yo como tú, de repente cuando algo no sucede, cuando algo no veo que suceda o cuando siento que no suceda, yo llego un poco a esa paranoia, ¿no? De que como no lo siento, no sucede. Y entonces es un problema serio, mental, porque como siento que no sucede, siento que no pasa, entonces empiezo a tener problemas en mi fe. Mucho menos cuando siembras algo y no sabes lo que está pasando. Entonces, en Fe para Patatas, lo que sucede es que es un llamado a creer, aunque tú no veas o no veas lo que está pasando. Así pasa entonces con las papas y así pasa en realidad a veces con la vida. Tú crees que están pasando cosas, pero no estás viendo que están sucediendo las cosas y eso puede retar mucho a tu fe. En este texto entonces lo que sucede, y por lo que cuento esto, es porque los lleva a un lugar desértico donde no hay nada. La queja del agua ya estaba. Y lo que estaba pasando aquí es que el líquido vital no existía. Por lo tanto, el pueblo se estaba sintiendo desamparado. Y se va en contra de Moisés y se va en contra de Aarón, porque es a los que tiene enfrente y le dice, ¿por qué nos sacaron y por qué nos traen aquí? Y entonces Dios le dice, vayan a ese lugar porque ahí hay pozos. Pero lo interesante que ya se ha descubierto es que estos pozos no son como los pozos que tú y yo entendemos, sino son pozos subterráneos. Dios los lleva a un lugar donde están sucediendo cosas, pero no lo ven directamente. Y es por eso que dice el texto en el versículo 18, pozo el cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con su báculo. Es decir, tuvieron que llegar al lugar y Moisés les dice, tienen que cavar aquí. Y entonces el pueblo comienza a cantar. Y entonces esta queja por agua se convierte en realidad en una experiencia del pueblo de Israel que se manifiesta en la alabanza. Era queja, pero se convierte en alabanza por la experiencia. Una experiencia que no habían tenido antes, pero que ahora estaban teniendo, que tendrían en su momento con la peña, pero que en este momento lo tienen con un pozo escondido, que ellos no sabían. Y aquí está la primera lección importante. Dios nos va a llevar a un lugar, nos va a dirigir a un lugar donde, según nosotros, no existe nada. Pero Él sabe lo que va a hacer ahí por nosotros. Él sabe lo que va a suceder por nosotros. Lo he dicho algunas otras veces y lo vuelvo a decir en este momento, de repente parecía que la pandemia, que llevarnos a este punto de encerrarnos en nuestras casas y de cerrar los templos, podría ser una cosa de la cual no íbamos a sacar nada. Y sin embargo, tiempo después, la experiencia que tenemos es que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. No nos trajo para eso, al contrario, nos trajo para llevarnos un pasito adelante, para subir el nivel. Y eso ni tú ni yo lo habíamos visto, no hay nadie en la tierra y a eso sí me comprometo, doy mi dedo chiquito, no hay nadie en la tierra, hermanos, que nos diga, no, yo desde antes predije que eso iba a suceder. No existe nadie, nadie imaginó eso.
Nadie imaginó que debajo de esta tierra pandémica iba a haber un fruto para la iglesia, iba a haber una edificación para ti y para mí. Nadie predijo eso, nadie, no sabíamos. Nos trajo a una tierra y nos trajo a un punto de la historia donde creíamos que todo se iba a acabar, pero no imaginábamos lo que Dios tenía, permítanme decirlo así, debajo de la chistera. Como por arte de magia Dios saca una carta, una jugada que ni tú ni yo imaginábamos. Y esa es la experiencia del pueblo de Israel. Lo lleva a un lugar donde aparentemente no hay nada, y de donde no hay aparentemente nada, el Señor saca agua, y saca agua para darles de beber. Entonces, lo que ellos tienen que entender es que muchas veces Dios nos lleva a un punto histórico donde lo que tenemos que hacer es confiar. Parece que no hay agua, pero Dios te llevó ahí porque efectivamente hay agua. A ti te parece que ahí te vas a morir de hambre, pero Dios te llevó ahí para darte de comer. Parece que el mundo se va a acabar, pero Dios nos llevó ahí no para volver atrás, sino para creer no en lo visible, sino en aquello que no está visible, en aquello que no podemos ver y tocar con nuestras propias manos. El Señor le prometió, y eso lo vimos el domingo, el Señor le prometió al pueblo de Israel llevarlos a casa, y eso es lo que iba a hacer. Y aunque parece que no hay agua para beber, parece que lo más vital que tenemos no existe, el Señor prometió llevarnos a casa. Así que si el Señor prometió llevarnos a casa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Creerle. Ahora, el problema es que no lo vemos, que no lo tenemos tangible, que no sentimos que verdaderamente esté ahí. Y eso no significa que no esté ahí. Ese momento entonces era el momento de trabajar, era el momento de estar activos, y por eso dice que con sus báculos los jueces y dice específicamente los legisladores, dice los príncipes, los señores, los príncipes y los legisladores cavaron. No, pues no me gustaría ver alguno de nuestros presidentes cavar, ¿verdad? Como que puede ser contraproducente que cabe con una pala, ¿no? Podría ser contraproducente, pero básicamente lo que el texto dice es, aún los gobernantes y aún los que parece que están en eminencia, tienen que entrar a chambear, tienen que entrar a trabajar, no solamente tienen que decir qué es lo que se tiene que hacer, hay que entrar a trabajar, hay que entrar con el báculo, es decir, con el palo ese, empezar a escarbar. Yo no sé si tú has escarbado, pero abajo en el desierto, pues no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Y aunque la nube los estaba cubriendo, pues es un ejercicio que requiere mucha fuerza, que requiere mucha energía. Pero dice que entraron como comunidad a cavar. Y entonces el canto se desarrolla en un momento bien interesante. Este canto dicen maestro, que es un canto como de obreros. Es algo así, yo lo traduzco para que lo podamos entender como los cantos de los negros, ¿no? Como los cantos espirituales. Esos cantos espirituales que dicen una cosa repetitivamente, ¿no? Y que de repente parece que el texto es como un texto simple, sencillo, pero que obviamente cantado de una determinada manera, pues trae un alimento espiritual importante y una alegría importante en medio de la dificultad. Esto lo explico porque el texto dice, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. En la versión que leyó Airi, decía específicamente que estaban cantando al agua. Y esta es justo la traducción interesante. La traducción es que no estaban cantando a Dios, aparentemente, sino estaban cantando al agua. Y es algo así como que los señores y los príncipes estaban cavando y el pueblo alrededor estaba cantando sal, agua, sal, ¿no? Y entonces diría uno, ¿qué canto es ese? ¿No? ¿Qué canto es ese? Pero en realidad lo de fondo es que no estaban cantando al agua, estaban cantando al Señor del agua. Y estaban alegrándose de ver que el agua salía. Yo no sé si tú no has tenido agua en serio, pero cuando se tiene agua, hermanos, los ojos de la gente cambian. Los ojos de la gente cambian. Yo crecí, no crecí, iba mucho al pueblo de mi abuela, creo que lo he dicho muchas veces. Y ahí experimenté lo que significa la escasez de agua. Y teníamos que ir a algunos pozos lejanos con unos aguantadores que se llaman, que son unos palos que atraviesan la espalda, en los hombros, y en cada uno de los extremos se carga un bote.
Obviamente yo estaba chiquito y eran botecitos chiquitos, obviamente, pero había gente que cargaba botes muy grandes. En el estado de Oaxaca yo lo que vi fue mujeres que cargan cántaros en la cabeza. No sé, seguramente ustedes han visto alguna imagen, ¿no? Cántaros en la cabeza llenos de agua, que incluso llegan a tal dominio que sin manos van caminando por la montaña cargando el agua en la cabeza. Y es muy desgastante y es muy difícil. De hecho, en esa zona donde yo visitaba frecuentemente, no se bebía agua, ¿no? Los niños no bebían agua, no bebían leche. Lo que los niños bebían era pulque, porque era lo que había más cercano. Y uno tenía que llegar ahí a beber pulque porque era lo que había, ¿no? Era lo que había. Y si tú querías tomar agua, tenías que ir por el agua al pozo. O sea, imagínense, o sea, si tenías sed y querías ir a tomar agua, porque el agua era para la comida, para eso era el agua, no era para tomar, era para la comida, no podían gastarla en que tú tomaras agua. Si tú querías ir a tomar agua, lo que tenías que hacer es ir al pozo, o sea, tenías sed, tenías que ir al pozo con tus aguantadores, ir a tomar agua, ir a traer agua para tomar. Entonces llegabas con sed, ¿no? Tomabas agua, te regresabas con un poco de agua, llegabas con sed y tenías que tomar agua. O sea, era un círculo vicioso terrible. Y me tocó ver cuando a la casa de mi tía finalmente le pusieron agua potable. Vieran los ojos de mi tía cuando llegó el agua potable. Cuando le dijeron, tienen que abrir la llave y de la llave va a salir agua, y mi tía decía, ¿de la llave va a salir agua? Eso que tú y yo hacemos así, con absoluta naturalidad, ella decía, ¿de la llave va a caer? Sí, y la abría, y entonces empezó a caer el agua en la tierra, y mi tía fue luego por una bandeja, algo, para ponerla, porque el agua no se podía desperdiciar. ¿Cuánto tiempo te tardas en el baño? Mi tía no podía permitir que se desperdiciara el agua porque no la tenía. Entonces, cantarle al agua, quiero que quede claro, no significaba cantarle al agua per se, no significa cantarle al agua físicamente, sino es la manifestación de la alegría de que por fin tengo agua. Quisiera trasladarlo a un concepto un poco más actual. ¿Cómo pondrías tu cara si ya tuvieras en tus manos el iPhone 13? ¿Se te iluminarían los ojos? Y dirías, wow, tengo el iPhone 13. Pues todavía más y mejor que eso. O sea, el pueblo estaba en el desierto, no tenía agua y finalmente llegó el agua. Finalmente estaban viendo que el agua estaba saliendo y entonces comienzan a cantar, salta agua, salta, sal agua, salta. No al agua, sino a esta manifestación maravillosa y milagrosa de que el agua estaba saliendo, de que la vida estaba ahí, de que podían vivir, de que podían subsistir, de que podían decir, Dios nos mandó el agua en medio de este desierto, donde parece que no había nada, ahí Dios sacó agua. No dudes cuando Dios te está llevando a un determinado lugar. No pienses a qué lugar desdichado me está llevando el Señor, donde aparentemente no hay nada. Ahí donde Dios te está llevando es el camino que Dios tiene para ti, para llevarte a casa, para que tengas experiencias diferentes con Él, para que puedas experimentar su milagro, su gracia, su bendición. Si estamos ahí donde aparentemente tenemos todo, difícilmente vamos a celebrar la experiencia. Pero aquí donde Dios está manifestando, donde parece que no hay nada, no hay que volver atrás, porque ahí donde Dios te llevó es ahí donde Él se va a manifestar y es ahí donde vas a tener una nueva experiencia con Él y vas a celebrar esa experiencia y entonces te vas a dar cuenta que había una razón para llevarte ahí, a ese lugar. Eso es algo que me parece que a veces como cristianos dudamos mucho y tenemos mucho conflicto y mucha bronca porque vamos a un lugar donde parece no hay nada y donde parece que vamos a perecer. El Señor no te ha llevado y no nos va a llevar a ningún lugar donde vayamos a perecer. Él no va a permitir que pase nada que nos aleje de casa. Al contrario, Él nos está llevando a esos lugares porque esos lugares son los que nos van a acercar a casa, pero no solo eso, sino nos van a acercar cada vez más a Él. En este tiempo seguramente tú has experimentado un montón de cosas y has vivido un montón de cosas en las cuales puedes ver la mano de Dios donde aparentemente no había nada. Esos son los momentos donde uno
uno fortalece su fe y donde uno madura cristianamente y donde uno entiende ahora que habernos llevado a ese lugar es la mejor de las cosas que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas. Hay gente aún cristiana que vive frustrada porque no fue a ese lugar donde deseaba ir o porque no llegó a ese trabajo, no llegó a ese trabajo que estaba esperando o porque no pasó eso que soñaba que pasara. Y donde estamos parados a veces estamos sufriendo y estamos sumamente tristes y sumamente preocupados porque no nos gusta donde estamos parados. El Señor había llevado a este pueblo para que ahí donde estaban parados supieran que debajo de ellos había agua, debajo de ellos había bendición. Ahí donde estás tienes que creer que Dios te llevó porque ahí hay bendición, porque ahí Dios te va a fortalecer, porque ahí Dios va a hacer algo contigo. No sé si te tiene que llevar ahí para que madures, no sé si te tiene que llevar ahí para que creas, no sé si te ha llevado ahí para que experimentes qué cosa. Pero lo cierto es que no hay ningún lugar donde Dios te lleve que te aleje de casa. El lugar donde estás, cualquier lugar donde vayas, es el lugar que está más cerca de casa. Y entonces hay que vivirlo con alegría, hay que vivirlo con gratitud, porque aún del polvo y aún de debajo de la tierra el Señor va a enviar bendición a nuestra vida. Esa es la experiencia del pueblo de Israel y eso es por lo que cantaron y eso es por lo que glorificaron al Señor, porque debajo de la tierra ahí había agua. Vamos a terminar este tiempo devocional, vamos a cantar, vamos a orar, así que únete con nosotros, cantemos al Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por todo lo que nos das, pero sobre todo porque siempre nos das lo que necesitamos. Y ahí donde nosotros no vemos nada, donde aún nuestra fe desmaya, donde aparentemente la vida va a entrar en descontrol, ahí siempre estás tú guiándonos y controlando todas las cosas y demostrándonos que nunca nos abandonas, que nunca nos dejas. Y así como al pueblo de Israel le dabas la señal de la nube y de la columna de fuego, mostrándoles que estabas frente a ellos, también tú hoy a nosotros nos das muchísimas señales para saber que tú estás con nosotros. Gracias por eso, gracias, muchas gracias. Porque en medio de tanta dificultad, en medio de tanta confusión, en medio de que en ocasiones nuestra mente y nuestros ojos están nublados por todo lo que sucede, por todas las tormentas que tenemos adelante, en medio de eso, tú siempre estás con nosotros. Te bendecimos y te damos gracias por eso. Y te ruego en el nombre de Jesús que a mi hermano o a mi hermana que está ahí en su casa en medio de las dificultades, le vuelvas a enseñar que tú lo llevaste ahí no para que vuelva atrás, sino para que tú manifiestes tu gracia y tu gloria, para mostrarles nuevamente, Señor, que ahí donde aparentemente no hay nada, tú siempre haces el milagro y tú siempre haces que tus hijos subsistan, y no solo subsistan, sino demos siempre el siguiente paso. Gracias porque como iglesia nos has puesto en una situación histórica que ha hecho, Señor, que ha hecho que volvamos a ti.
que ha hecho que recordemos que tú siempre estás con nosotros y que en las peores circunstancias tú siempre, siempre nos ayudas. Te ruego, Señor, que la fe y la esperanza que habitan en nosotros siga siendo fortalecida por tu Espíritu en medio de todas las dificultades, ya sea de salud, ya sea económicas, ya sea familiares, en la circunstancia que estemos. Señor, vuélvenos a recordar a cada instante que debemos cantarte, que debemos adorarte, que debemos alabarte, porque ahí donde no hay nada, tú siempre, Señor, nos demostrarás que tú tenías un plan, que tú tenías un propósito para nosotros. Y que aún debajo de la tierra, aún ahí debajo de la tierra, tú, Señor, puedes levantar grandes maravillas y grandes prodigios para que volvamos a ver tu gloria y tu gracia. Padre, en el camino nuestros hijos desfallecen, porque en ocasiones nuestro testimonio no es el mejor, porque en ocasiones no les llevamos a ver con sus ojos todo lo bueno que tú haces por nosotros. Y en ocasiones solamente ven lo que nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor, para que las nuevas generaciones les podamos mostrar, Señor, ese Dios que eres con nosotros, ese Señor que siempre tiene el control y que siempre en medio de las circunstancias nos va a sostener y nos va a ayudar. Permite, Señor, que los podamos sentar y podamos contarles todo lo que has hecho en el pasado por nosotros y todo lo que has hecho en este tiempo por nosotros, para que podamos seguir creyendo todo lo que harás en el futuro. Señor, una cosa sabemos, hay un montón de cosas que no sabemos, pero una cosa sí sabemos: vamos a casa y vamos en el camino correcto, porque tú nos guías, porque tú vas delante de nosotros, porque tú nos diriges, y porque aún, Señor, si tuvieses que alimentarnos de debajo de la tierra, tú siempre, Señor, lo harás, por amor y por misericordia. Te damos gracias por eso. Y te ruego, Señor, que nuestra esperanza y nuestra fe sea lo suficientemente abundante para responder a tu gracia y tu misericordia. Que nuestro corazón pueda alabarte, que nuestro corazón pueda vivir agradecido, que nosotros completos, Señor, podamos siempre, Señor, ser testimonio de la esperanza que solamente hay en ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias porque la tecnología nos ayuda. Porque la tecnología para nosotros parecía el desierto, y sin embargo en ese desierto tú nos has bendecido y tú has hecho, Señor, que florezca nuestra fe. Gracias por eso. Bendice a mi hermano, a mi hermana, dirígelo en todo su camino, y ahí donde tú lo has puesto, Señor, síguenos mostrando que ese es el lugar que tú tienes para nosotros, y ahí es donde tú harás aún, Señor, que las piedras florezcan para beneficio de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por la vida y por todo lo que tú nos das el día de hoy. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Estamos en tus manos, y ahí, Señor, queremos seguir porque sabemos que estamos seguros. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Vino con María, que es más dulce que
En Dios haremos proezas.